Bueno, en este momento les daré indicaciones respecto al segundo momento del módulo número 4. Este segundo momento, segunda tarea, tiene por nombre funciones de conteo. Pues abrimos nuestro módulo Excel 4, vamos a la sección tareas, escogemos el segundo momento que sería funciones de conteo. Las funciones de conteo, como su misma expresión lo dice, nos sirven para contar, pero no es solamente realizar el conteo como a veces lo hacemos 1, 2, 3, 4 y demás, sino también tenemos posibilidades de contar cuando existen condiciones específicas. Entonces, vamos a mirar qué nos pide la guía de aprendizaje para saber cuándo aplicar pues cada una de esas opciones que nos pide la guía. Entonces, tenemos solamente contar, tenemos contar a, tenemos contar punto sí y tenemos contar en conjunto. Vamos a mirar cuándo se aplica cada una de esas opciones que tenemos. Entonces, para este segundo momento, a diseñar estas dos tablas que ustedes observan ahora en pantalla. Tenemos entonces una empresa que se llama La Valentina. Tenemos Entonces, tenemos una columna que se llama empleados, donde pues obviamente vemos reflejados varios empleados. Cada empleado tiene una dependencia. Ahí dejamos registrados la cantidad de hijos que cada uno de ellos tiene. Dejamos registrado el estado civil y el estrato al que cada empleado pertenece. O sea, esto es una tabla, digamos, de datos personales. Y nos piden especificar en una segunda tabla, o sea, pasar como un reporte mensual, teniendo en cuenta lo que me piden aquí. ¿Cuántos empleados tenemos? ¿Qué cantidad de empleados son del área de marketing? ¿Cuántos empleados tienen hijos? ¿Cuántos empleados hay dentro de la tabla que no tengan hijos? ¿Cuántos empleados hay separados según su estado civil? ¿Cuántos hay casados? ¿Y cuántos son solteros? Entonces tenemos que mirar que toda esa información pues la tenemos en la primera tabla. Con esta información que visualizamos ahorita sería sencillo porque son poquitos empleados, pero en el caso de que, por ejemplo, ya tengamos 15 o más datos, se va haciendo un poco más complejo. Esta segunda guía está un poco más corta porque pues vamos a aplicar todas las formas que tenemos de contar. Entonces, ¿qué nos pide? Simplemente completar la segunda tabla aplicando las funciones. Después de que eso esté listo, lo vamos a llevar a la plataforma. Entonces voy a compartir con ustedes el archivo de Excel donde ya la información pues está organizada, que es parte de lo que ustedes van a hacer en Excel. Entonces aquí está, Empresa La Valentina. Si ustedes quieren ponerle colores, hay unos estudiantes que envían las tablas decoradas, les ponen negrita, les aumentan la fuente, ponen colores. Eso ya pues es digamos que voluntad de cada uno porque pues la guía no lo pide, pero de todas formas por presentación eh, eh, se toman el trabajo y decoran su actividad. Entonces aquí están la lista de los empleados que visualizaron hace un momento en la guía, las dependencias, la cantidad de hijos de cada uno, su estado civil, el estrato, y vamos a empezar a diligenciar esta tabla. Entonces, antes de empezar a hacer eso, voy a explicarles aquí la forma como nosotros podemos hacer uso de esa fórmula, o digamos, para qué nos sirve o cuándo la debo emplear, porque hay varias formas de aplicar esta herramienta. Entonces, todas me sirven para contar, pero no todas hacen lo mismo. Por ejemplo, tenemos contar. Esta simplemente pues lo que hace es llevar un conteo de los datos. Voy a dejarles como ese resumen aquí porque no está en la guía. Está la opción de contar a, o sea, es la misma fórmula de contar, pero al final se le agrega la a. Entonces, cuando yo uso contar a, es para llevar un conteo de celdas o columnas
que contengan solamente textos. O sea que si yo voy a, por ejemplo, si yo quiero contar cuántos empleados tengo, pero quiero hacer ese conteo por la columna C, debo utilizar solamente la expresión contar. Si yo quiero contar cuántos empleados tengo teniendo en cuenta la primera columna, o sea, la columna A, debo utilizar la fórmula contar A. ¿Por qué? Porque la esencia de la primera columna son los textos. Y aquí utiliza, si voy a contar por la columna C, o sea, hacer un conteo aquí de cuántos datos hay, ojo que no es una suma, es un conteo. Si yo quiero contar cuántas personas tengo, pero quiero usar la columna C, uso solo la expresión contar. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. También vamos a tener la fórmula contar punto sí. Entonces, estas fórmulas de contar puntos sí me realizan un conteo previo a unas condiciones. Esto es a manera de resumen que se los estoy dejando acá. Ahorita ya lo vamos a aplicar para que nos quede aún más claro. Este llevaría un conteo de datos de tipo numérico. O sea, donde existan datos, pero que sean solamente números. Vamos, por ejemplo, aquí voy a agregar unas filas nuevas para poder hacer ese ejemplo. Esto no está dentro de la guía, pero les quiero explicar las formas de usar esa herramienta. Entonces, digamos que yo quiero hacer aquí el conteo, o vamos a escribirle total de empleados. El total de empleados voy a contarlos aquí por dependencia. Voy a contar cuántos empleados tengo, pero lo quiero hacer por la columna B. Entonces, como la columna B son textos, pues voy a usar la fórmula contar A. Igual contar, pero le agrego una A al final. Entonces, esa A es como una pauta, una indicación, una guía de que solamente me va a contar columnas con textos, no con números. Abro paréntesis. Y lo que hemos venido haciendo siempre cuando usamos, por ejemplo, la fórmula del promedio, la suma del máximo, del mínimo. Tomo el primer campo, 2 puntos, y tomo el último. Cierro el paréntesis. Y me dice que tengo 7 registros o 7 campos o 7 empleados. Si los contamos manual, Esther 1, Diana 2, Rodrigo 3, Carlos 4, Estela 5, Franklin 6, Sofía 7. Entonces quiere decir que esta información está correcta. Tengo 7 personas allí. Ahora, si quiero contar cuántos empleados tengo, pero haciendo uso de esta columna, de la cantidad de hijos, que son columnas que solo tienen números, entonces voy a utilizar la función de contar solamente. O sea, contar así como ustedes la ven ahora. Solo contar. Abro paréntesis, marco el primero, 2 puntos, marco el último y cierro el paréntesis. Presiono Enter. Igual me da 7 porque tengo 7 registros acá. Entonces, aquí, por favor, no vayamos a confundir que no estoy buscando la suma de hijos de todos los empleados. No es la sumatoria de cuántos hijos tienen mis empleados, no. Estoy buscando contar cuántos registros hay o cuántos empleados tengo o cuántos están aquí, cuántos elementos tiene mi tabla, por ejemplo. Entonces ahí nos damos cuenta que me da 7. Si, por ejemplo, yo quisiera mirar cuántas personas tengo registradas en mi tabla y lo quiero hacer por la columna D, es ejemplo, hago lo mismo. Digamos, voy a usar solo contar. Abro aquí. Tomo el primero, 2 puntos, tomo el último, cierro. Al presionar Enter me va a dar 0. ¿Por qué me da 0? Si tengo 7 registros. Me da 0 porque yo utilicé la fórmula contar y solo contar, así como ustedes la ven ahora, me sirve para cuando las celdas tienen contenido numérico, o sea, cuando tiene solo números. O sea, este solo contar me serviría para el estrato, que son solo numéricos. Entonces, por eso me da 0, porque él no encuentra números aquí. Si, por ejemplo, yo aquí donde en el primero que dice casado, agregar a un 1, ya empieza a ponerlo. Si por aquí abajo yo agrego un 6, un 5,
un 6, ya me va a dar 2. ¿Por qué? Porque tengo dos campos numéricos ahí, porque la expresión contar me cuenta son campos o registros que solo tengan números. Entonces, observen ahí la diferencia. Por ejemplo, acá, si yo utilizara contar A, ¿qué pasaría aquí? Contar A puede ser mayúscula o minúscula. Ahorita la usé minúscula, ahora la voy a usar mayúscula. Agrego el primero, 2 puntos y voy al último. Observen que también me va a dar 0. Aquí, miren. Bueno, aquí me está tomando los números como si fueran texto, lo cual pues sería un error acá tomarlo. Si yo le agrego A, B, C, de igual me va a dar 7. ¿Por qué? Porque esta es alfanumérica. O sea, el hecho de que le agregue esta A me va a tomar tanto números como letras. ¿Por qué? Porque contará es alfanumérico. Si, por ejemplo, yo le dejo la celda en blanco, observen esto. Es alfanumérico porque me toma tanto número como letra, pero cuando existen campos vacíos, no los incluye, no los cuenta, porque para contar espacios en blanco hay otra fórmula que es contar punto blanco. Les voy a quitar, por ejemplo, 2 registros de acá. Observen que me da 5. Esos 5, ¿por qué? Porque tengo aquí 3 primeros y aquí otros 2 serían 5. Los espacios en blanco no me los registra o no me los cuenta. Si yo quisiera contar esos espacios en blanco, debo usar otra fórmula, que sería igual contar punto blanco. Contar punto blanco me sirve para contar cuántos espacios en blanco hay dentro de un rango de datos. Entonces, hago aquí lo mismo, desde el primero hasta el último. Entonces, digamos, vamos a mirar en este rango cuántas celdas hay vacías, o sea, cuántos espacios en blanco tengo. Enter, y me da 2. Efectivamente, aquí tengo 1 y 2. Si quito estos 3 últimos, pues él me los va a adicionar. Hay 5 acá. ¿Por qué? Porque estoy buscando los espacios en blanco, los 4 últimos y el primero. Si de pronto yo empiezo a agregar información, ya los va a ir disminuyendo hasta que, pues, si los completo todos, me va a dar 0. 0 porque no encuentra espacios en blanco. Entonces voy a agregarles esa fórmula aquí también, que es contar punto blanco. Esto se usa mucho cuando, por ejemplo, uno maneja alguna base de datos y hay faltantes en la información. Por ejemplo, tengo un cliente allí en la base de datos, un paciente que tiene nombre, pero, por ejemplo, no tiene correo. Entonces voy a mirar cuántos clientes de los que tengo ahí o cuántos pacientes están sin correo. Entonces ahí me va a decir 1, 2, 5, 10. Entonces contar en blanco cuenta los espacios que no tienen las celdas. Las celdas que no contienen información. O sea, las celdas vacías, por así decir. Bueno, esto no lo está pidiendo la guía, simplemente pues lo quise, digamos que adicionar o agregar para que conociéramos todas las formas que, digamos, hay para contar. Aquí voy a cambiar la información, pero no importa, ustedes trabajan con la que ustedes tengan allí en la guía. Ahora, vamos a resolver la guía. Total de empleados, ya lo hicimos en la parte de arriba. Recuerden que lo podemos contar utilizando las columnas que tengan textos, que sean alfanuméricas, o las columnas que solo contengan números. Pero entonces tenemos que tener en cuenta con cuál de estas expresiones de contar me sirve o con cuál la puedo hacer. Entonces, aquí lo podemos trabajar con cualquiera. Contará o con contar, pues tenemos que tener eso en cuenta qué fórmula usar. Entonces vamos a hacerla con contará y tomamos la primera, desde Esther hasta Sofía. Cierro aquí, enter, me da 7. Efectivamente tengo 7 empleados. Ahora, cantidad de empleados del área de marketing. Aquí hay una condición. Solamente me permite contar o solamente necesito saber o conocer cuántos de marketing tengo. Si miramos aquí en la tabla, tengo 3. 1, 2 y 3. Pero si son muchos, si son 10, 15, 20,
registros o 20 clientes que tengo, pues se va a hacer un poco más complejo llevar esa contabilidad. Entonces ahí ya existe una condición y es que sea del área de marketing. Entonces debo usar la función contar punto sí. La expresión sí me indica que yo voy a agregar una condición. Entonces, vamos a contarlos solo si me cumplen la condición. Entonces, ¿de dónde los voy a contar? Los voy a contar desde aquí, desde B3 hasta B9. O sea, debo poner el rango, debo agregar el rango. El rango es este, o sea, porque ahí es donde está la información, pero solamente me debe contar los que sean de marketing. Entonces agrego el punto y coma. Recuerden que en algunos equipos trabajan el punto y coma, en otros trabaja la coma. Ahora, después de yo seleccionar el rango, o sea, de hacer esto que tengo acá, voy a agregar el criterio. ¿Qué es el criterio? O sea, la palabra que yo estoy buscando o el concepto que quiero que me cuente. Entonces, vamos a escribir, en este caso estoy buscando los de marketing. Yo escribí la palabra marketing con M mayúscula, eso sí debo tenerlo presente, que tal cual como lo escribo, lo mando a buscar acá. Marketing, listo, cierro paréntesis y presionamos Enter. Aquí me dio 0, ¿por qué? Muy sencillo. Vamos a ampliar. Me da 0 porque resulta que cuando yo estoy utilizando las fórmulas de Excel que tienen la palabra sí, entonces, y estoy, digamos, aplicando textos, los debo poner dentro de comillas dobles, así como lo vemos ahora. Entonces, contar puntos sí. ¿Por qué puntos sí? Porque me están pidiendo una condición que solo me cuente los que sean de marketing. ¿Dónde los voy a buscar? Desde B3 hasta B9. ¿Y qué palabra voy a buscar? La palabra marketing, pero le pongo comillas porque es un texto lo que voy a mandar a buscar. Presiono Enter y automáticamente me da los 3. Efectivamente tenemos 3. Uno por acá y el otro por aquí. Si, por ejemplo, yo agrego otro de marketing aquí, debe darme ya 4. Observen que automáticamente ya se actualizó la información. Ahora, cantidad de empleados con hijos. Entonces, observen que donde voy a buscar son números. No necesito usar los paréntesis, las comillas. Entonces, igual. Me dice cantidad de empleados con hijos. Entonces, igual. Contar. Lo puedo hacer solo con contar. Abro. Y observen que todas las celdas están llenas, pero aquí vamos aquí hay uno que tiene 0 hijos, o sea, no tiene hijos, entonces ahí hay una condición que para tener hijos, pues debe ser mayor de 0, o sea, al menos tener uno. Entonces, contar punto sí, abro paréntesis, el rango sería desde aquí, 2 puntos, hasta aquí. Ahora, punto y coma o coma. Recuerden que dependiendo cómo trabajan. Ahora, una persona tiene hijos si es mayor a 0. O sea, los mayores que 0 son 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos uno de 0. Entonces, vamos a utilizar aquí mayor, el signo mayor a 0. O sea, si es mayor a 0, quiere decir que al menos tiene un hijo. Entonces, por el hecho de agregar acá el signo mayor, debo ponerlo dentro de comillas porque el signo mayor pues lo toma la máquina o el computador como un texto. Sería de esta manera, cierro paréntesis. Enter. Dice que hay 6 personas o 6 empleados que tienen hijos. Miremos, efectivamente aquí hay uno que tiene 0 hijos. Pues observen cómo poco a poco nosotros vamos, digamos, implementando o entrando a un nivel ya no tan básico, sino nos vamos a ir incluyendo en un nivel un poco intermedio. Esta expresión que tengo acá es muy sencilla, simplemente hay que deducir. Mayor a 0, ¿qué es? Que al menos tenga 1. Si, por ejemplo, aquí, y lo agrego entre comillas dobles porque el signo mayor, el computador lo toma como un carácter de texto. Entonces, por ejemplo, acá vamos a decir que este tampoco tiene hijos, 0 hijos.
0 hijos. Entonces ya hay 3 personas que no tienen hijos. Son 4, quiere decir que 4 tienen hijos y 3 no tienen, porque acabo de cambiar la información acá. Entonces vamos a mirar aquí cómo me da. Cantidad de empleados con hijos, 4. Si miramos, 1, 2, 3 y 4. Efectivamente está bien. Hay 3 que no tienen hijos. Aquí lo muestran así porque pues estoy cambiando la información. Esto ténganlo presente. Entonces ahí tenemos esa función de conteo. Entonces, cantidad de empleados sin hijos. Entonces, los que están sin hijos son aquellos que aparecen en mi tabla con el 0. Con el 0. Vamos a mirar cómo nos quedaría esto. Ahí hay una condición, sin hijos, o sea que no tenga hijos. Entonces, contar punto sí, abre paréntesis, le damos el rango, que sería desde aquí, 2 puntos, hasta aquí. Ahí está el rango. Recuerden, coma o punto y coma, como trabaje su equipo. El criterio es que sea sin hijos, o sea que aquí en la tabla tengan 0. Si tiene 0 es porque es sin hijos. Cierro paréntesis. Observen algo importante acá. El 0 no lleva comillas porque no es un texto, es un número. Presionamos Enter. Dice que hay 3 que están en 0, o sea, 3 que no tienen hijos. Si miramos, 1, 2 y un tercero acá. Recuerden, aquí me dan 3 porque yo modifiqué esta información. O sea, esta información está diferente a la información de la guía, porque le he ido haciendo cambios para poder mostrarles a ustedes cómo funciona. Si de repente aquí apareciera otro que tiene 0 hijos, pues ya serían, sin hijos serían 4. Vamos a mirar si se actualizó. Pues aquí, empleados sin hijos 4, con hijos 3. Mire que todo se va actualizando. Efectivamente hay 3 con hijos. Este tiene 3, este tiene 1 y este tiene 4. Entonces vean cómo se va actualizando la información. Cantidad de empleados separados. O sea, vámonos ahora para trabajar en estado civil. Miremos algo importante aquí. Hay una condición, que sean separados. Entonces, igual, contar punto sí. Si se dan cuenta, estoy reforzando, es en la función contar punto sí, que es, digamos, como lo que más utilizamos en la cotidianidad, porque la del conteo lo sacamos rápido, que es la de contar. Inclusive lo podemos hacer desde otra forma, recorriendo las filas. Pero estoy enfocándome casi todo el ejercicio, es en la función contar punto sí, que es la que tiene las condiciones. Entonces, vamos a contar los que estén separados. Nos vamos al estado civil, o sea, cambiamos a D3. Desde D3 hasta aquí, hasta D9. Seguimos. Punto y coma o coma, recuérdenlo, y el criterio es que sea separado. Como es un texto, lo que yo voy a buscar va dentro de comillas dobles. Escribo la palabra separado. Separado. Cierro la comilla, cierro el paréntesis. Me da 0. Vamos a mirar por qué me da 0. Entonces, vamos a mirar por qué me da 0 acá. Resulta que los estados civiles de mis empleados son casado, soltero, casado, casado, soltero, casado, soltero. Es decir, no hay ninguno separado. Por eso aquí abajo da 0. Pero si alguien de pronto estaba casado y se separó, vamos a completarlo, separado. Debe darme al menos 1. Observen que ya se actualizó. Tengo un separado. Si alguien más que estaba casado se separó, separado. Ya tengo 2 separados. Aquí está. Si, por ejemplo, a esta persona, a Rodrigo, aquí Franklin, vamos aquí a cambiarle el estado a Sofía y le vamos a escribir separado. Si yo le escribo separada, ojo aquí, separada, no me la va a contar. En este momento yo diría que separados tengo. Voy a pintarlo en otro color. Azul. Tengo este y tengo estos 2. Para mí aquí a ojo tengo 3 separados. En la fórmula me da 2. ¿Por qué? Porque yo lo busqué, o sea, los mandé a contar con la palabra separado. Y aquí a Sofía le escribí separada. Entonces él encuentra que hay 2 textos distintos, por eso no lo cuenta.
Pero si yo le pongo a ella separado, que fue lo que yo mandé a buscar, observen que ya automáticamente entra dentro del conteo. Ahora, cantidad de empleados casados. Entonces, vamos a mirar, como existe una condición que me cuente solo si son casados, entonces debo utilizar la contar.si. Ahora, el rango desde B3 hasta aquí, hasta B9. Punto y coma. ¿Qué criterio estoy buscando? Que sea casado, porque así lo tengo en mi tabla. Como es un texto, repito, vuelvo y agrego comillas. Enter. Dice que tengo 2 casados dentro de mis empleados. Vamos a ponerle aquí. Tengo uno en rojo, 2 en rojo, 2 casados. Y si, por ejemplo, este que era separado o este que estaba soltero quiso casarse y ahora parece casado, pues ya tengo 3, que son los que estoy pintando en rojo. Observen que aquí está, casados 3. Si de pronto alguno de estos que estaba casado ahora está separado, pues tengo 2 casados, 4 separados. Toda esa información se va actualizando acá. 4 separados, 2 casados. Ahora vamos a mirar cuántos solteros hay en mi tabla. Como está la condición allí de soltero, vuelvo y hago lo mismo. Observen que esto es repetitivo, solo que les estoy dando varias opciones con los signos mayor. Utilizamos el mayor, utilizamos los números, utilizamos los caracteres de texto. Entonces, contar.si. Ahora estoy buscando los solteros. Abro. Voy aquí, los puntos, voy hasta el último, punto y coma, y estoy buscando solteros. Entonces, debe ir entre comillas la palabra soltero. Soltero. Cierra comillas, cierra paréntesis. Dice que tengo 0 solteros dentro de mis empleados. Vamos a mirar si es cierto. Aquí tengo 1. Entonces, miremos qué pasó en la fórmula. Aquí ya miramos. Vamos a ver qué no está bien. Resulta que aquí, después de la comilla, dejé un espacio. Entonces, ahí está el error. Vamos a quitarlo. Que nos queden aquí la palabra que quede pegadita a las comillas dobles. Enter. Y ya me está marcando 1. Si observan que simplemente por haberle dejado un espacio después de la comilla, o sea, por haber hecho esto, ya no lo encontró. Entonces aquí si lo dejo así con el espacio me da 0, entonces voy a quitarle ese espacio para que no me vaya a generar error. Otra cosa, observen que yo mandé a buscar la palabra con S minúscula y en la tabla lo tengo con S mayúscula y no hubo ningún problema. Me toma la mayúscula o la minúscula, no tiene nada que ver. Lo que no toma es que, por ejemplo, yo le escribiera solteros, una S al final. Ahí sí me va a dar 0 porque no encontró la palabra igual. Entonces, no importa si está mayúscula o minúscula, lo importante es que escribamos la palabra como la tenemos dentro de la tabla. Vamos a hacer la modificación acá a soltero. Bueno, eso sería la segunda clase del módulo 4. Aquí ya tenemos todas las indicaciones para poder desarrollar esa guía. Finalmente, ¿qué nos corresponde hacer? Guardar el archivo y enviarlo a la plataforma. Pendientes aquí, que aquí yo hice durante la explicación varios cambios de información. Entonces, no se compliquen si a ustedes de pronto aquí les da más o les da menos datos, porque recuerden que hice un cambio aquí, o sea, inicié con la información que tenía en la guía, pero aquí la he cambiado poco a poco para explicarles. Entonces tengan presente esa parte. Nos enfocamos, o me quise enfocar mucho en la función contar.si, que se la dejo aquí bien resaltada, o a diferencia de los demás, que es donde hay más trabajo. La contar es sumamente sencilla. Me cuenta solo datos numéricos. Contará me cuenta datos alfanuméricos, textos y números. Contar.si me cuenta cuando hay condiciones, cuando se deba cumplir algo, que tenga hijo, que no lo tenga, que sea separado, que sea soltero. Y contar en blanco me cuenta aquellas celdas que están vacías, es decir, las que no tienen información. ¿Qué es una celda vacía? Por ejemplo, esta que voy a fijar acá en color rojo. Vacío es esto, que no tiene nada. Si al menos tiene una letra, no es vacía. Es que esté así completamente en blanco.
Entonces, bueno, guardan el archivo, lo suben a la plataforma. Recuerden, esta actividad es la segunda actividad del módulo 4. Entonces, ustedes ya saben, se llama funciones de conteo. La van a subir ahí, botón azul, cargar el archivo, lo adjuntan y lo envían. Repito, quise adelantar esta clase que corresponde a trabajarla de hoy en 8 días, pero como es festivo, creo que 6, voy a mirar en mi calendario. 6 de noviembre es lunes festivo, entonces anticipé la clase porque pues ya estamos casi finalizando y no quiero atrasarme en temas. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Sé que de pronto en esta clase sí van a haber dudas, igual por el WhatsApp, ustedes ya saben que es el medio para resolverlas. Traten de no atrasarse en actividades, por favor traten de estar al día con los pagos del módulo para que me faciliten a mí también el trabajo de carga de notas. Entonces, no sé si alguien quiera preguntar algo de los que están presentes. Bueno, como no hay interacción, entonces voy a finalizar la clase. Quedo al pendiente por el WhatsApp si tienen alguna dificultad respecto a lo que les he orientado hoy. Entonces nos vemos en un próximo encuentro y creo que el de hoy en 15 días también es festivo, entonces luego miramos cómo vamos a cuadrar o a coordinar esa clase. Entonces quedo al pendiente para resolver cualquier inquietud.